Hola a todos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Luciano de la Rosa y hoy vamos a ver qué tenemos que hacer para instalar en un ordenador la última versión del que es, si no el mejor, uno de los mejores sistemas operativos que existen para servidores NAS. Estamos hablando, por supuesto, de DSM, el sistema operativo de los NAS Synology. Decir que la versión de DSM que vamos a utilizar en este vídeo, que es la versión 7.1, aunque como versiones anteriores nos permite tener en nuestra casa nuestro propio servidor de películas, fotos, audios, archivos y muchas más cosas, no anula, en mi opinión, a la versión 6.1.7 de DSM, de la que ya hicimos un vídeo en este canal, que aunque es una versión más antigua, es también una versión mucho más ligera, y para usar como centro multimedia con las funciones que he mencionado, no tiene nada que envidiar a la última versión de DSM. Decir que la instalación de esta última versión de DSM en un ordenador puede dar problemas con determinado hardware, hasta el punto de no ser posible de llevar a cabo una instalación completa en algunos equipos. En este vídeo vamos a utilizar la versión que ofrece mayor compatibilidad con el mayor número de ordenadores, pero habrá equipos en los que no haya manera de conseguir finalizar la instalación. De todas formas, también les digo que yo, para conseguir la instalación bien hecha, como lo vamos a ver en este vídeo, tuve muchos intentos y muchos errores. No creo que lo haya intentado menos de 20 o 25 veces hasta dar en el clavo y conseguir una instalación fluida, una instalación rápida. Son dos ordenadores diferentes que he utilizado para hacer las instalaciones, para hacer las pruebas, y en los dos he podido realizar la instalación completa de DSM al final sin ningún problema. El primer equipo en el que hice la instalación fue un ordenador híbrido con un procesador de Intel de sexta generación, en concreto un i5 6500 y 16 GB de RAM. El segundo ordenador en el que hice la instalación fue un pequeño HP de oficina que tiene montado un procesador Intel G600. Es un procesador que salió al mercado en el año 2011, tiene solo dos núcleos y el equipo tiene instalado 4 GB de RAM SODIMM, que es la que utilizan los equipos portátiles, los ordenadores portátiles. Dicho y aclarado todo esto, vamos ahora sí a empezar con la instalación de DSM. Lo primero que tendremos que hacer es ir a esta página de aquí, donde nos encontraremos con esta tabla. Nosotros el cargador que vamos a utilizar para la instalación va a ser este de aquí, el 1B, que nos va a emular un NAS Synology DS3622XS Plus. He elegido esta opción porque, como he dicho, es la que menos problemas de compatibilidad da y además puede instalarse tanto en ordenadores nuevos como en ordenadores antiguos. Aunque también he podido instalar sin ningún problema la opción 1A, que emula un NAS Synology DS918 Plus, y también la opción 2A, que emula un NAS Synology DS920 Plus. Aquí nos dice las versiones de DSM que podemos instalar, desde la 7.0.1 hasta la 7.1.0. Nosotros, por supuesto, vamos a instalar la última. Y ya que estamos en esta página, aprovechamos para descargar la versión 7.1.0 desde aquí mismo. Podríamos descargarla también desde la página oficial de Synology, pero bueno, la tenemos aquí mismo y yo la voy a descargar de aquí. Ya está descargada. Vamos a la carpeta de descargas. La voy a cortar y colocar aquí en el escritorio. Yo voy a ir colocando los archivos que descarguemos aquí en el escritorio, no porque sea estrictamente necesario, yo los coloco porque me es más práctico tenerlos aquí más a mano. Lo siguiente que vamos a descargar es un programa. Para eso tenemos que ir a esta página de aquí. No se preocupen que, como siempre, los enlaces de todo lo que voy mencionando o los archivos directamente estarán en la descripción del vídeo. Bueno, este es un programa que tiene un nombre muy especial, se llama PuTTY y es un programa que nos va a facilitar mucho la instalación de DSM. Le damos aquí a descargar PuTTY y nos vamos a descargar esta primera versión de aquí debajo. Le damos, es un archivo muy pequeño y ya está descargado. Mostrar en carpeta, cortar. Cierro esto ya también y lo pego aquí. Lo siguiente que nos tendremos que descargar es el archivo de arranque y lo daremos desde esta página de aquí. Bajamos un poco y según lo antiguo que sea nuestro ordenador tendremos que descargarnos esta versión de aquí o esta de aquí. Me explico. Para ordenadores antiguos que no tengan UEFI sino BIOS, la primera versión pelada que venía de BIOS, tendrán que descargarse este archivo de aquí. Para los que tengan un ordenador más reciente se tendrán que descargar esta opción de aquí. El dual core en el que yo voy a hacer la instalación salió al mercado en el 2011 y ya tenía UEFI. En cualquier caso, si tenemos la duda de si tenemos BIOS o UEFI en el ordenador que vamos a instalar el servidor, una forma rápida de saber cuál de las dos tenemos es, teniendo instalado Windows en ese servidor, vamos aquí a buscar y ponemos información de sistema. Le damos, por defecto nos sale esta pantalla que es el resumen del sistema y fíjense aquí, modo de BIOS, UEFI. En este ordenador yo tengo UEFI. Entonces tendré que descargarme esta opción de aquí. Si pusiera BIOS tendré que descargarme esta otra de aquí. Le doy aquí para descargar
Ahora le doy otra vez aquí, descargar. Vamos a la carpeta de descargas. Cortar. Esto lo podemos cerrar ya y lo pego aquí. Y lo último que nos tendremos que descargar es este programita de aquí que se llama Win32 Disk Imager. Le damos a descargar, descargar. Tenemos que esperar 5 segundos. Es un programa pequeño que ocupa apenas 12 megas. Cortar. Ya podemos cerrar también esta página de aquí y lo pego en el escritorio. Ya podemos instalar este programa. Es muy sencillo, no tiene ninguna ciencia. Le decimos que sí. Aquí le damos en aceptar y le damos a siguiente, siguiente, siguiente. Crear icono en el escritorio, le voy a decir que sí. Instalar. Esto lo podemos eliminar ya que está instalado. Muy bien, pues ahora necesitamos una memoria USB. No tiene que ser muy grande, no tiene que ser de mucha capacidad. Basta con que tenga 4 GB. Si tiene más no pasa nada tampoco. Conectamos la memoria al puerto USB de nuestro ordenador. Abrimos el programita que acabamos de instalar, Disk Imager. Le decimos que sí. Nos detectará por defecto la memoria USB que acabamos de conectar al ordenador. En mi caso le he asignado la letra E. La imagen que vamos a quemar en nuestra memoria USB es esta de aquí, que por cierto viene comprimida. Le damos botón derecho y la descomprimimos. En mi caso uso el programa de descompresión ZZip, que es gratuito, pero vale cualquier otro, WinRAR o cualquier otro. Le doy a extraer aquí. Muy bien, aquí lo tenemos. Descomprimido. Esto ya lo puedo borrar también. Y ahora sí, le damos a la carpetita esta de aquí, buscamos el archivo que está en el escritorio, lo seleccionamos y le damos a abrir. Y ya podemos darle directamente aquí a Write, escribir. Nos dirá que vamos a borrar el USB, sí, le decimos que sí y esperamos que termine el proceso. Muy bien, una vez que haya terminado le damos aquí a OK, le damos a salir y ya podemos desconectar nuestra memoria USB de nuestro ordenador. Ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestra memoria USB, que se ha convertido en una memoria USB booteable, con el archivo de arranque que le hemos instalado, y conectarla al ordenador que vamos a convertir en servidor. Un dato importante que no había mencionado es que el ordenador que vamos a convertir en servidor debe de estar conectado a nuestro router por cable. Por Wi-Fi no sirve, tiene que estar conectado por cable, o no funcionará. Pues muy bien, como he dicho, conectamos la memoria USB al equipo y lo encendemos. Y ahora que se está encendiendo el equipo tendremos que acceder a la BIOS de este. En mi caso se trata de un HP y para entrar a la BIOS necesito pulsar la tecla F10 repetidas veces. Depende de la marca del ordenador, puede ser otra tecla. Puede ser la tecla F2, F4, F8, F10, F12. Si no sabes qué tecla tienes que pulsar para entrar a la BIOS, puedes buscarlo en Google o puedes ir probando. Enciendes el ordenador, pulsas rápido F2, F2, F2. Si no entra a la BIOS, pues apagas el ordenador y pruebas con la siguiente tecla, la F3, F4 y así hasta que te entre la BIOS. Bueno, pues una vez dentro de la BIOS tendremos que modificar el orden de prioridad de arranque, para que el ordenador arranque desde la memoria USB que le acabamos de conectar. En mi caso tengo que ir a este menú de aquí, Storage, y tengo que acceder a donde dice Boot Order. Y aquí tengo que dar la prioridad de arranque a la memoria USB. En primer lugar tenemos USB Floppy CD, en segundo lugar tenemos Windows Boot y en tercer lugar tenemos también disco duro USB. Bueno, yo creo que así como está ya funcionaría, pero para estar más seguro voy a poner esta opción de aquí en segundo lugar y Windows la última. O sea, si no es esta de aquí la opción, pues será esta segunda, recurrirá a ella y arrancará desde ahí. Aquí debajo también está USB Floppy en primer lugar y en segundo lugar también USB. Le doy a F10 para aceptar, F10, guardar los cambios y salir, le doy a Enter y con Yes seleccionado le vuelvo a dar a Enter. Y ahora esperamos que se reinicie nuestro ordenador y lo haga cargando lo que le hemos metido en la memoria USB. Y ya está. Cuando veamos esta pantalla quiere decir que la cosa por ahora va bien. Hacemos clic en este icono de aquí, terminal, y aquí tenemos que escribir ifconfig. Pulsamos Enter
Y esto nos sirve para saber qué dirección IP ha asignado nuestro router a nuestro servidor. En mi caso es esta de aquí. 192.168.0.21. Ahora volvemos al ordenador principal y tendremos que descargar de la descripción del vídeo un documento que voy a dejar que se llama Datos para la configuración de arranque. Este documento se los dejo ahí para hacer más fácil la instalación, ahora verán por qué. Por fin podemos abrir nuestra aplicación PuTTY. Ponemos aquí al lado. Y aquí en primer lugar pondremos la IP que nuestro router haya asignado a nuestro servidor. En mi caso es la 192.168.0.21. El puerto tiene que ser el 22, está correcto. Y tendremos que tener estas funciones dentro de este recuadro. Default Setting, DOS, Partisan y Password. Si no saben cómo introducirlas aquí, es tan fácil como poner aquí el nombre de la función. Yo voy a poner, por ejemplo, ejemplo y darle a Save. Y ya ven, ejemplo se ha pasado aquí adentro del recuadro. Lo voy a borrar porque no nos sirve para nada. Ustedes hagan lo mismo con estos nombres de aquí. Y por último, aquí debajo, en Close Windows on Exit, tenemos que seleccionar esta opción de aquí. Only on Clean Exit. Le damos a Open. Y aquí tendremos que darle a aceptar. Y ahora aquí tendremos que ir introduciendo los comandos que he dejado en este documento de manera más o menos rápida porque si no PuTTY se desconecta y tendremos que empezar desde el principio. Lo primero será poner TC, que es nuestro nombre de usuario. Lo siguiente será poner la contraseña, que es esta de aquí, para no equivocarnos mejor la copiamos. La copiamos y ojo, en este recuadradito de aquí haremos clic derecho con el ratón. No pulsaremos control V para pegar, porque nos dará un error. Clic derecho y no veremos nada. No pulsaremos más veces clic derecho o se seguirá pegando. La contraseña está ahí aunque no la veamos. Le damos a Enter. Si nos sale esto de aquí, quiere decir que todo va bien. Ahora copiaremos estas líneas de aquí que nos servirán para actualizar el repositorio de arranque. Clic derecho, Enter. Copiaremos la siguiente línea. Clic derecho, Enter. Aquí nos dice que contestemos sí o no en inglés. Le decimos que yes con la Y y pulsamos Enter. Vamos a la siguiente línea, esta opción de aquí, copiar, clic derecho y Enter. Le decimos que yes, poniendo Y, Enter. Seguimos a la siguiente línea, que lo que hará será asignar un número de serie a nuestro servidor. Pulsamos Enter, le decimos que yes. Ahora copiamos la siguiente línea, que es para la detección automática de nuestro hardware. Clic derecho y Enter. Esto tardará un poquitito. Yo cortaré aquí para no alargar el vídeo sin necesidad. Ya ha terminado, muy bien, pues copiaremos la última línea y la pegaremos, que lo que hará será reiniciar nuestro servidor para que la configuración surta efecto. Le damos a Enter y ya perdimos conexión. Lo que hará ahora nuestro servidor será reiniciarse con la configuración que le hemos hecho. Vamos aquí a aceptar y podemos cerrar esto de aquí y esto de aquí también ya. Aquí vemos cómo se reinicia nuestro servidor con la configuración que le hemos aplicado. Pues al encender el servidor, esta es la última pantalla que nos tendría que salir. Si nos aparece esto de aquí, quiere decir que por ahora la instalación es correcta. La instalación por ahora va bien. El servidor ahora está en espera de que nos conectemos a él. Pasamos al ordenador principal y abrimos el navegador. Y en la barra de direcciones escribiremos find.synology.com. Pulsamos Enter y se pondrá automáticamente a buscar los servidores que tengamos en la red local. Si todo va bien, nos tendría que detectar nuestro servidor. Aquí lo tenemos, muy bien. Fíjense qué máquina de servidor estamos configurando. Un servidor de 12 bahías para 12 discos duros o 12 unidades de almacenamiento SSD. Aquí tenemos el nombre del modelo DS3622XS Plus y el estado no instalado, porque no hemos instalado aún DSM. Aquí le daremos a conectar y aquí nos aparecerá el acuerdo de licencia. Quien si quiera leer el contrato de licencia se lo puede leer. Yo no me lo he leído, pero igualmente le doy aquí. He leído y acepto. Siguiente. Declaración de privacidad. Continuar. Bienvenido a la instalación. Le damos aquí a instalar y aquí tendremos que darle a examinar y cargar el archivo de instalación que descargamos antes. Lo seleccionamos, le damos a abrir y le daremos a siguiente.
Todos los datos se borrarán. Se refiere que se borrarán todos los datos del disco duro o los discos duros que tengamos instalados en nuestro servidor. Por supuesto, estamos haciendo la instalación, se tienen que borrar. Entiendo que se borrarán, le damos a continuar. Y tendremos que esperar alrededor de 5 o 7 minutos, depende de la velocidad de nuestro servidor. Durante la instalación, nuestro servidor se reiniciará en algún momento. No nos preocupemos porque lo haga, es normal. Bueno, pues ya tenemos aquí la pantalla de bienvenida. Si nos aparece esta pantalla, quiere decir que la instalación ha sido todo un éxito. Mi enhorabuena si han llegado a esta pantalla. Le damos a iniciar y aquí nos pide un nombre para el dispositivo. Yo, como siempre, le pondré mi nube, cuenta de administrador, pondré mi nombre y contraseña, pues la que a ustedes les parezca. Siguiente. Seleccione una opción de actualización para su Synology NAS. Por defecto nos viene marcada esta. Instalar automáticamente no nos interesa. La segunda, instalar automáticamente, tampoco nos interesa. ¿Por qué no nos interesan? Porque si se instala una actualización habremos perdido todo lo que hemos hecho. Y los datos que tengamos dentro del servidor también se perderán. Entonces seleccionamos aquí esta opción. Notificarme cuando hayan disponibles actualizaciones. Le damos a siguiente. Cree una cuenta Synology para recibir más ventajas. Esto no es un NAS original, le damos a omitir. Esto lo dejamos sin seleccionar y le damos a enviar. Crear un grupo de almacenamiento y volumen. Yo tengo solo un SSD instalado en este servidor, por lo que voy a hacer una configuración de acuerdo a la única unidad de almacenamiento que tengo instalado. Si ustedes tienen varias unidades de almacenamiento, podrían elegir otro tipo de configuración también. Le voy a crear ahora. Iniciar. Dejo así, Basic. Es esta unidad de almacenamiento de aquí. Le doy a siguiente. Por defecto nos viene seleccionado aquí, omitir comprobación de la unidad. Yo recomendaría seleccionar esta opción de aquí para que realice una verificación de la unidad y descarte que pueda tener ningún tipo de errores. Yo, como es para el tutorial, pues no voy a esperar aquí 2 horas. Voy a seleccionar esta opción de omitir y le doy a siguiente. ¿Qué cantidad de espacio de mi unidad de almacenamiento quiero asignar a este volumen? Pues la máxima, 213. Siguiente. Aquí nos viene para seleccionar un sistema de archivo. Por defecto nos viene marcado este, BTRFS. Yo personalmente prefiero este sistema de archivos, que es compatible con Linux y es más rápido que el BTRFS. Le damos a siguiente. Aplicar. Se borrarán todos los datos. Otra vez nos lo dice. No quiere decir que se vaya a borrar la instalación que hemos hecho. Podemos darle a OK sin ningún problema. Muy bien. Realizar una visita rápida. Quien no conozca el sistema operativo de Synology, pues quizá le interesa hacer una visita rápida. A mí ahora no. Puede ir a la ayuda de DSM más tarde. OK. Cierro esto de aquí. Y aquí tenemos la última versión de DSM instalada. Vamos a comprobar que el centro de paquete funciona. Aceptamos las condiciones. Le damos a OK. Vamos a instalar, por ejemplo, Video Station, Synology Chat. Le decimos que sí. Synology Fotos. Vamos a instalar. Se instala muy rápido. Le damos a siguiente. Finalizado. Cerramos aquí. Y aquí tenemos las aplicaciones que hayamos instalado. Video Station. Bueno, la aplicación carga perfectamente. Es cuestión de configurarla ahora. ¿Qué más? Synology Chat. Lo mismo, una visita guiada rápida. Funciona perfectamente. Si diéramos de alta a usuarios en este servidor, podríamos escribirnos a través de este chat. Y Synology Fotos. Bienvenido, otra visita rápida guiada. Comenzar ahora. Conseguido. Y para añadir aquí fotos solo tenemos que darle aquí a este botón de agregar fotos, seleccionarlas donde las tengamos y abrir.
o arrastrarlas directamente desde una carpeta a esta pantalla y se subirán todas. Podemos cerrar todo esto, volvemos al centro de paquetes y bueno, como pueden ver aquí tenemos aplicaciones para todo. Para hacer copias de seguridad desde un ordenador, para crear máquinas virtuales, para crear un sistema de vigilancia por cámaras, Audio Station, un servidor de audio que ya vimos en un vídeo pasado, Web Station si quisiéramos montar una página web en nuestro servidor, un blog de WordPress también, y bueno, aquí hay de todo, muchísimas aplicaciones. Ahora vamos a mencionar algunos de los posibles errores que podamos encontrarnos durante la instalación, al menos los errores que yo más frecuentemente me he encontrado a la hora de hacer las instalaciones. Abrimos PuTTY para verlo. Aquí ponemos nuestra IP, en mi caso la 192.168.0.21, Enter. El primer dato que nos pide es el usuario, con este no hay ningún problema. Ponemos TC, Enter. Ahora nos pide la contraseña. Copio la contraseña y a la hora de introducirla hago clic con el botón derecho del ratón sobre este recuadro verde. Con una vez que haga clic ya está pegada la contraseña aunque no la veamos. Perdonen que insista en esto, ya lo había dicho en el tutorial, pero es que a mí esto me dio varios problemas y estoy seguro que a más de uno le va a dar problemas también. Ya está pegada la contraseña, le doy a Enter. Y como ya dije en el tutorial, si sale esto de aquí es que hemos introducido bien el usuario y la contraseña. Otro error que a mí se me ha dado con frecuencia, que PuTTY pierda la conexión con el servidor. Normalmente esto ocurre por inactividad, porque hemos dejado pasar mucho tiempo sin introducir datos en PuTTY. No es que tengamos que ir a toda prisa introduciendo los datos en PuTTY, pero tampoco tenemos que dejar pasar mucho tiempo entre la introducción de unos datos y otros. Tenemos que ir introduciendo los datos sin prisa, pero sin pausa. En este caso, pues no nos queda otra que darle aquí a aceptar, cerrar PuTTY y abrirlo para empezar a introducir de nuevo los datos. Otro error típico, que cuando buscamos nuestro servidor dentro de nuestra red local, poniendo en la barra de direcciones de nuestro navegador find.synology.com, nos aparezca este error. No se ha encontrado ningún disk station en LAN. En este caso podemos volver a repetir la búsqueda, que ocurre muchas veces que el servidor aparece al segundo o tercer intento. O podemos usar esta aplicación de aquí, que es el asistente de Synology, que nada más abrirlo se pondrá a buscar en nuestra red local, o si no, pues le damos aquí a buscar. Aquí vemos que está buscando y ya ha detectado nuestro servidor. Sobre el problema de que no aparezca el servidor en nuestra red local, dejo en la descripción un enlace a un pequeño artículo que hice hablando del tema. Otro error que a mí me hizo repetir la instalación de DSM unas cuantas veces, antes de darme cuenta de lo que les voy a contar ahora, es que durante la instalación del sistema operativo, en esta parte concretamente en la que empieza la cuenta atrás de 10 minutos, a mí en una instalación normal, antes de llegar a los 8 minutos, la cuenta atrás se me ha parado porque ha finalizado ya la instalación. Pero me pasó unas cuantas veces que la cuenta atrás no finalizaba antes de llegar a los 8 minutos. Se agotaba todo el tiempo del temporizador, o sea, los 10 minutos, y me aparecía el siguiente error. ¿Qué hacía yo? Pues claro, viendo que me aparecía en pantalla que se había producido un error, intentaba repetir la instalación. Volvían a pasar los 10 minutos y me volvía a decir que se había producido un error. Acababa reseteándolo todo, la memoria USB y el disco duro, y comenzaba de nuevo con la instalación. Esto lo repetí 4 veces seguidas el mismo día, hasta que me di cuenta de que aunque aquí nos diga que se ha producido un error, realmente la instalación ya se ha realizado. No sé por qué pasa esto, nunca me había pasado, hasta estas últimas instalaciones que he hecho para hacer este video tutorial. De aquí ya podríamos ir directamente a buscar nuestro servidor con find.synology.com o con el asistente de Synology. Y por último, supongamos que por algún motivo nos hemos equivocado en la instalación o hemos llegado a un punto en el que por motivos que no conocemos nuestra instalación no avanza, se ha quedado atascada y queremos empezar desde el principio. Pues lo que tendremos que hacer es recuperar primero la memoria USB, no basta con formatearla, y también el disco duro de nuestro servidor en el caso de que ya se hubiera empezado la instalación en el disco duro y hubiera fallado. Vamos a empezar por la memoria USB, la conectamos a nuestro ordenador principal y tendremos que ir a crear y formatear particiones. A mí me aparece aquí ya y le doy. Maximizo. Y aquí tenemos la memoria USB con 3 particiones. Lo que haremos es hacer clic derecho en cada una de ellas y darle a eliminar volumen. Vamos al siguiente. Clic derecho, eliminar volumen. Y la última partición, clic derecho, eliminar volumen. Y ahora aquí mismo le hacemos clic derecho encima a nuestra memoria USB y le damos a formatear. Aceptar, aceptar. Y ya estaría lista nuestra memoria USB para comenzar desde el principio con la instalación. ¿Y cómo restablecemos la unidad de almacenamiento de nuestro servidor a su estado original, teniendo en cuenta que también tiene particiones como tenía la memoria USB? Pues para ello necesitamos una memoria USB booteable con Windows. Sí que existen otras maneras, pero esta es la que yo uso y me parece bastante cómoda.
Conectamos la memoria USB con Windows booteable a nuestro servidor y lo encendemos. Tenemos que asegurarnos, por supuesto, que la prioridad de arranque, como vimos antes, la tenga nuestra memoria USB. Guardamos los cambios y salimos de la BIOS. El ordenador se reiniciará y empezará a cargarse el instalador de Windows. Aquí le daremos a Siguiente, Instalar, Siguiente, aceptamos los términos de licencia y le damos a Siguiente y seleccionaremos Instalación personalizada. Y como ocurría con la memoria USB, como pueden ver, el disco duro tiene también sus particiones, así que las eliminamos. Selecciono y elimino. Ahora ya no existen particiones, el disco está limpio como si estuviera de fábrica. Le damos entonces aquí para cancelar la instalación de Windows. Cerramos y le decimos que sí. El ordenador se reiniciará, lo apagamos y ya podemos comenzar cuando queramos de nuevo con la instalación de DSM. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que el vídeo les haya sido de utilidad, espero saberlo con sus comentarios. No olviden que siempre dejo en la descripción del vídeo información importante. Si hubiera algún cambio, alguna modificación en la instalación de DSM, lo encontrarán en la descripción del vídeo. Gracias por formar parte de esta comunidad, nos vemos en el próximo vídeo.